¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda el ingeniero Martínez Pilcueta. Soy ingeniero civil, radico y trabajo actualmente en la ciudad de Trujillo. Y darles la bienvenida pues al curso virtual de costos y presupuestos con S10. ¿Está bien? El día de hoy vamos a ver los primeros temas del curso. Con eso vamos a empezar. Todos tendrían que tener instalado primero el programa en su computadora. ¿Está bien? Miren, acabo de darle doble clic al escritorio, al icono del programa y me sale pues una ventana. Por lo general la ventana que te va a salir va a tener una base de datos. Miren, le di clic en detalles. Va a tener una base de datos que se va a llamar S10 y va a ser la única base de datos que tú tengas. Asegúrate que sea así y una vez que esté idéntico a lo que yo tengo en la pantalla le des a aceptar. ¿Ya? Una vez que le das a aceptar, el programa ya está abierto y está listo para que tú puedas empezar a crear tus presupuestos. A ver, te cuento rápido un poco para qué es este programa, ¿no? Este programa te ayuda a elaborar presupuestos de todo tipo de obra, ya a partir de los metrados. Permite elaborar hasta 3 tipos de presupuestos de obra, que son los presupuestos venta, que tú presentas a tu cliente, los presupuestos meta, que son tus presupuestos planificados, y tus presupuestos de seguimiento, que son los presupuestos de línea base o control. ¿Está bien? Entonces es un programa que definitivamente te recomiendo mucho que tú uses para elaborar tus presupuestos. Además tiene otras ventajas que lo vamos a ir viendo en el transcurrir de las clases. Tiene muchas ventajas comparadas a otro tipo de programas y muchas ventajas comparadas al Excel mismo, ¿ya? Entonces, en definitiva, te recomiendo que uses el S10 para crear presupuestos de obra. Los temas que vamos a ver hoy, que vamos a aprender hoy, son conocer el entorno del programa S10 y los datos generales y crear un presupuesto. ¿Está bien? Vamos a empezar conociendo el entorno del programa S10. El programa S10, si tú te das cuenta, tiene en la parte izquierda, en la parte izquierda de tu pantalla, tiene vistas. Todo lo que estoy poniendo de color rojo se llaman vistas, ¿está bien? Entonces las vistas vamos a usarlo siempre que creemos un presupuesto. Existen vistas como por ejemplo son vistas datos generales. Vamos a revisarlo con más claridad. Vistas datos generales, vistas hoja de presupuesto, vistas diseño de pie de presupuesto, vistas como gastos generales y vistas como fórmulas polinómicas. Sé que existen más vistas, ¿ya? Pero para no cansarlos, ustedes mismos pueden seguir revisando, ¿ya? Entonces, esas son las vistas que, por ejemplo, tienen el programa. ¿Ya? Una vez que tú conoces las vistas, la vista están ordenadas en forma como tú normalmente lo usarías, ¿ya? Primero vas a tener que usar la vista datos generales, por eso le vamos a dar clic todos a datos generales, ¿está bien? Y te va a aparecer la parte blanca que ahora voy a subrayar, ¿ya? La parte blanca que ahora voy a subrayar se llama árbol, ¿ya? Se llama árbol. Entonces tú tienes un árbol de presupuestos cuando das clic en datos generales. Bien, lo que tú vas a visualizar ahí, o lo que tú ahorita estás visualizando, ¿está bien? Son presupuestos, te cuento. Por ejemplo, este libro que se llama, tiene forma de un libro que se llama Vivienda Unifamiliar Meta, es un presupuesto. Vivienda Unifamiliar Meta, bueno, está repetido, es otro presupuesto. Vivienda unifamiliar línea base también es un presupuesto. Puente en carretera meta es un presupuesto. Puente en carretera y puente en carretera línea base son presupuestos. Quiere decir que tú ahorita en tu árbol tienes 6 presupuestos. Esos presupuestos por lo general te van a venir precargados en el S10 por lo general. Pero esos presupuestos pues no tienen función o no necesitarías tenerlos. Es por eso que vamos a aprender a reubicar los presupuestos, ¿ya? Por ejemplo, para que tú reubiques los presupuestos en otro tipo de carpetas, nuevamente tienes que darle clic a datos generales, ¿ya? O asegurarte que estás ahí y, por ejemplo, seleccionar un presupuesto. Seleccioné el presupuesto vivienda unifamiliar. Siempre, mira, qué bueno que me ha pasado ahorita que se ha cerrado el programa. Siempre que se cierre el programa tú no tengas problemas y vuélvelo a abrir, ¿ya? Voy, clic datos generales, amplío el escritorio,
y clic en vivienda unifamiliar. Esa vivienda unifamiliar tú lo puedes llevar a otro tipo de carpetas, como por ejemplo son obras ganadas. Ya, los presupuestos que se ubiquen en obras ganadas son presupuestos que no se van a poder trabajar o editar. Y obviamente te da a entender que son presupuestos terminados, ¿ya? Porque ya son obras ganadas. Por ejemplo, voy a llevar otro presupuesto a bandeja. ¿Ya? Si tú tienes presupuestos en bandeja, es como también están protegidos, no los vas a poder editar, pero son como si tú los tuvieses pues almacenados, ¿no? Archivo central cumple la misma función, no las puedes editar y almacenas presupuestos. Y obviamente papelera de reciclaje son presupuestos que ya no vas a usar y estás a punto de eliminarlos, ¿ya? Tú Te recomiendo que tú ordenes así tus presupuestos en papelera de reciclaje, los que estás a punto de eliminar, en archivo central y bandeja, los que estás almacenando, y en obras ganadas, los que has terminado, presupuestos terminados, pero obviamente están probablemente en ejecución, ¿ya? Pero en escritorio sí te recomiendo que tengas solamente los presupuestos que estás trabajando. No te recomiendo que en escritorio tengas muchos presupuestos, que es lo que normalmente pasa cuando yo veo la computadora de algunos colegas. En escritorio tienen 20, 30 presupuestos y eso te genera un desorden. Tampoco es que esté mal, pero eso te genera un desorden. Ahora, sí puede estar mal en el caso de que intencionalmente tú toques un presupuesto que ya estaba terminado y lo edites de casualidad, o sea, modifiques algo del presupuesto de casualidad y no te des cuenta. Entonces, obviamente, eso sí es un error que se hubiese podido corregir reubicando ese presupuesto, tal vez en la carpeta obras ganadas, o en archivo central, o en bandeja. Bien, entonces, el entorno del S10 que te estoy presentando ahora va a ser el entorno suficiente que necesito que tú sepas, ¿ya? Para esta primera unidad. Sé que existen otras cosas que podemos ir viendo, como archivo, ver, catálogos, herramientas, imprimir, la lupa y todo lo que ahora estoy seleccionando, pero te recomiendo que eso lo comencemos a ver en el continuar de las clases. ¿Por qué? Porque se usan, o sea, lo vamos a usar, o sea, estaría explicando por segunda vez. Entonces, vamos a tratar de evitar eso de ahí. ¿Ya? Entonces, nos pasamos al segundo tema, vamos a darle clic a datos generales y crear un presupuesto. ¿Ya? A ver, primero te cuento las vistas. Ya te enseñé que existen vistas, vamos a escribirlo acá. Ya te enseñé que existen vistas. ¿Listo? Por ejemplo, las vistas son datos generales. La otra vista es hoja del presupuesto. La otra vista, no, si no lo recordamos, nos pasamos, es diseño de pie de presupuesto. La otra vista es gastos generales. Y la otra vista es fórmula polinómica. Bien, esas vistas, te cuento, esas vistas tienen una función específica, cada una de ellas, que te la voy a explicar ahora, ¿ya? La vista datos generales solamente sirve, ¿ya? Uno, para reubicar tus presupuestos, como lo acabamos de hacer, ¿ya? Reubicar tus presupuestos en las carpetas. Dos, para crear presupuestos. Y podríamos decir que tres, para crear subpresupuestos. Y el cuarto, que no lo voy a escribir, tal vez para eliminar presupuestos, ¿ya? Pero esas son sus funciones principales: reubicar presupuestos, crear presupuestos y crear subpresupuestos. Los subpresupuestos, por si acaso, son especialidades. Bien, en cambio, la vista hoja del presupuesto, la otra vista, clic aquí, sin miedo, ¿ya? Sin miedo, por favor. Clic en hoja del presupuesto, tiene otras funciones. La hoja del presupuesto tiene como principal función crear el cuerpo del presupuesto. Cuando yo hablo del cuerpo del presupuesto, me refiero a crear títulos, partidas, y si creo partidas, tengo que crear recursos. ¿Ya? Recursos. Puedo ingresar metrados y voy a crear análisis de costos unitarios.
¿Está bien? Entonces la hoja del presupuesto es para crear todo lo que es costo directo. ¿Está bien? Todo lo que es cuerpo del presupuesto. Listo. El diseño del pie del presupuesto, su mismo nombre lo dice, te sirve para diseñar el pie del presupuesto. Diseñar el pie del presupuesto. ¿Ya? Los gastos generales, también su propio nombre te lo dice, te sirve para diseñar los gastos generales detallados. Bien, y la fórmula polinómica también su mismo nombre te dice crear la fórmula polinómica. Bien, yo creo que con esto ya te está quedando un poco más claro para qué te van a servir las vistas. Quiero que obviamente lo tengas muy presente. Quiero que lo tengas muy presente porque vamos a ir avanzando en cada una de las clases de a poco, ¿ya? Por ejemplo, hoy solamente vamos a hacer datos generales. En el próximo video, hoja de presupuesto. En el video siguiente, diseño de pie. En el video siguiente, gastos generales. Y por último, vamos a ver la fórmula polinómica. Bien. Antes de crear un presupuesto en el S10, te lo quiero presentar rápidamente en un Excel. Mira, la forma de un presupuesto típico es como el que te estoy presentando ahora en este Excel, ¿ya? Normalmente tiene información en la parte superior del presupuesto y esa información se llama encabezado. ¿Está bien? Toda la parte superior donde aparece solamente información se llama encabezado. Encabezado. ¿Ya? Se llama encabezado. En el S10 tú creas encabezados dándole clic a qué vistas. Dándole clic a la vista datos generales. Bien. La segunda parte de un presupuesto, lo voy a pintar de otro color. Ojalá. Vamos a ponerle un color naranja. Tal vez nos confunda. Vamos a ponerle un color verde. La segunda parte de un presupuesto es el cuerpo del presupuesto. Entonces te lo presento acá. El cuerpo del presupuesto. ¿Sí? El cuerpo del presupuesto. Cuerpo del presupuesto. Se crea en el S10 con la vista hoja del presupuesto. ¿Listo? Y la última parte, que lo voy a dejar en blanco para que no esté tan colorido, se llama pie de presupuesto. Y para crear el pie de presupuesto, tú utilizas la vista pie de presupuesto, así se llama la vista, diseño de pie de presupuesto. Bien, y la otra vista, gastos generales. O sea, para crear el pie de presupuesto tú usas dos vistas. La quinta vista que yo te he presentado, a ver, regreso a la presentación. La quinta vista, que se llama fórmula polinómica. La quinta vista, que se llama fórmula polinómica, no aparece en este presupuesto que te estoy presentando. La fórmula polinómica tendría otra presentación, ¿ya? Tendría otra presentación. No es necesario presentártelo ahora. Existen presupuestos que no tienen fórmula polinómica, entonces tampoco tendría por qué enseñarte una fórmula polinómica ahorita, pero sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver en nuestras clases, ¿ya? En nuestras clases sí lo vamos a ver. Bien, entonces espero te haya quedado claro. El presupuesto tiene tres partes: encabezado, y en el S10 se crea con datos generales. Cuerpo del presupuesto, y en el S10 se crea dándole clic a hoja del presupuesto. Pie de presupuesto, y en el S10 se crea dándole clic a diseño y a gastos generales. Bien. Entonces ahora regreso al S10 porque te debe quedar claro esto. Y voy a empezar dándole clic a datos generales. En datos generales me enfoco solo en datos generales. En datos generales sirve para reubicar presupuestos que ya les enseñé. Sirve para crear presupuestos y para crear subpresupuestos. Entonces falta el punto 2 y 3 para explicarles. Para crear un presupuesto en el S10, tú lo que tienes que hacer es ubicarte o darle clic en donde dice escritorio.
y después darle clic derecho y ponerle nuevo. Bien, te va a salir una ventana, como esta, te va a salir esta ventana, donde esta ventana es bastante importante que tú tengas en cuenta lo siguiente. Esta ventana lo que tiene son en el lado izquierdo un árbol, ¿ya? Un árbol, donde tú lo que encuentras son carpetas. Mira, todos los registros tiene un símbolo que parece una mano con un lápiz, es una carpeta. Edificaciones, que tiene un símbolo de un libro, es también una carpeta. Y viviendas, que tiene una forma de una hoja color amarilla o blanca, también son carpetas. Entonces, entiéndeme que cuando tú creas presupuestos, siempre ves en el lado izquierdo puras carpetas. ¿Ves? Carpetas. Nuevamente les pregunto a todos, ¿esta obras eléctricas qué es? Carpeta. Puentes, ¿qué es? Carpeta. Obra vial, carpeta también. Entonces, pero sucede que aquí existen jerarquías y tú te vas a dar cuenta con lo siguiente. Mira, la primera jerarquía o el principal es todos los registros. Cuando yo amplío todos los registros, me salen estas carpetas que se llaman carpeta edificación, obras viales, habilitaciones, obras eléctricas y estudios. ¿Está bien? Esas carpetas a su vez tienen subcarpetas, por ejemplo, amplío edificaciones, que se llaman carreteras y puentes. Y ya no existen más subcarpetas. Dentro de estas carpetas que tienen forma de hoja, recién existen los presupuestos y te deberán aparecer en la ventana del lado derecho. A ver, de nuevo, clic en carpeta carretera. ¿Tengo presupuestos aquí? No tengo presupuestos. Clic en la carpeta puentes. ¿Tengo presupuestos? Sí. ¿Cuántos presupuestos tiene la carpeta puentes? 3 presupuestos, ¿ya? Yo espero que eso quede claro, por favor. Los presupuestos son los que aparecerán acá y los presupuestos son los que están dentro de las carpetas en forma de hoja. ¿Está bien? Entonces, eso tienes que tener en cuenta, y si, ¿qué pasa si alguien ahorita me dice, profesor, no tengo las carpetas que usted tiene, ¿qué hago? No te preocupes. Primero porque no hay ningún problema de que tengas o no las carpetas que yo tengo, porque se crean. ¿Está bien? Se crean de acuerdo a la necesidad que tú necesites, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahorita vamos a crear un presupuesto. Les enseño el presupuesto que vamos a crear, que es construcción de pistas y veredas de concreto. Entonces, tú tendrías que tener la carpeta que se llame tal vez carreteras o tal vez pistas, y es una obra vial. Entonces tendrías que estar creando ese presupuesto dentro de la carpeta carreteras. Pero solamente, mira lo que te estoy diciendo, solamente para enseñarte cómo se crean carpetas, voy a obviar esta carpeta, voy a simular que no existe, ¿ya? Por si en el caso de alguno de ustedes no tengan esas carpetas en su computadora. Entonces, empecemos. ¿Cómo yo creo una carpeta, profesor, de este color, morado? Le tienes que dar clic derecho en todos los registros. Clic derecho, nuevo subítem. Aquí te aparece la opción para crear. Te recomiendo que como son carpetas, tú las carpetas no le pongas el mismo nombre de tu presupuesto. Por ejemplo, construcción de pistas y veredas en Huaraz. No, porque es una carpeta y la intención de estas carpetas es que agrupen muchos presupuestos. Si tú le pones ese nombre a tu carpeta, lo que estás haciendo es que tu carpeta solamente tenga un presupuesto. Por el mismo nombre, o sea, no es que te lo obliguen, sino por el mismo nombre solamente te está permitiendo tener pistas y veredas de Huaraz. Si tú necesitas pistas y veredas de Trujillo, ya no lo vas a poder poner ahí porque sería desordenado ponerlo ahí. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que pongas nombres genéricos. Por ejemplo, una carpeta que se llame pistas y veredas y suficiente. Vamos a suponer que lo creamos con pistas y veredas. Profesor, ¿en mayúscula o en minúscula? Es indistintamente, ¿ya? Es indistintamente como tú quieras realmente crearlo. Vamos a crear pistas y veredas y lo adiciono. Aquí está pistas y veredas. Entonces, dentro de pistas y veredas, si yo amplío, no existe ninguna carpeta porque todavía tengo que crearlo. ¿Cómo se crean? Ahora ya no le voy a dar clic derecho en todos los registros, sino en esta carpeta que he creado. Clic derecho, nuevo subítem. Aquí también tendrías que poner, por ejemplo, el nombre de una carpeta que a tu criterio
pueda agrupar el presupuesto que vas a crear. Por ejemplo, alguien me dice, profe, pero si es de pistas y veredas, sigamos poniéndole pistas y veredas. Puede ser, puede ser. Pero por ejemplo, yo preferiría que la carpeta se llame Huaraz. Nadie me lo impide. Por ejemplo, mira, te enseño. Clic, tengo la carpeta Huaraz, creo otra carpeta, por ejemplo, que se llame Trujillo. Creo otra carpeta, por ejemplo, que se llame Piura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te doy a entender acá? Que dentro de la carpeta Huaraz y que la carpeta está dentro de pistas y veredas, voy a crear todos los presupuestos que sean de pistas o veredas, pero de esta ciudad. Y aquí voy a crear todas las carpetas de pistas y veredas de esta ciudad y aquí de Piura. Es más, alguien puede ser, no sé, más general, tal vez quiera, se dedique a la construcción de pistas y veredas, no solamente en una ciudad, sino en todo un departamento y por ejemplo cree Ancash. Y diga, ¿sabes qué? Dentro de esta carpeta voy a tener todos mis presupuestos de pistas y veredas que he desarrollado no solo en Huaraz, sino en Chimbote, en Cosco, en Huar, etcétera. No, obviamente no, porque no pertenece a Ancash. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros podamos crear que esté dentro del departamento de Ancash, ¿ya? Todo lo que esté dentro del departamento de Ancash. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Entonces, para este ejemplo solamente voy a usar Huaraz. ¿Cómo se crea el presupuesto, profesor? Miren, una vez que tú seleccionas la carpeta que tiene esta forma, en forma de hoja, no en forma de libro, ¿ya? En forma de hoja. Clic derecho, nuevo subítem. Una vez que tú tienes esa carpeta te aparece esta ventana. El S10 solamente te pide 3 cosas para crear un presupuesto. 3 cosas nomás te pide. A ver, ¿y qué es lo que te pide? El S10 te pide, vamos a minimizar, el S10 te pide para crear un presupuesto, vamos a ponerlo acá, crear presupuesto. El S10 te pide, 1, el nombre del presupuesto. ¿Listo? 2, el nombre del cliente. 3, la ciudad. Y nada más. Eso es lo que te pide para crear un presupuesto. Toda esa información aparece ¿dónde? En el encabezado del presupuesto. Voy a pasarme ahorita el encabezado del presupuesto. En el encabezado del presupuesto, por ejemplo, tú tienes que es construcción de pistas y veredas de concreto en la avenida Lusuriaga de Huaraz. Bueno, ahí está el nombre, construcción de pistas y veredas. Aquí está la ciudad, Huaraz. No aparece el cliente, pero vamos a asumir que el cliente en este caso soy yo. Entiendan por favor todos que el cliente es la empresa o la persona que te está contratando para hacer los servicios de ejecución, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si nosotros construimos pistas y veredas de Huaraz, lo más probable es que el cliente sea la Municipalidad Provincial de Huaraz o distrital, no estoy muy seguro, pero debe ser un ente similar a lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, vamos a crear, vamos a poner el nombre, construcción de pistas y veredas. Construcción de pistas y veredas. Si deseas pones en avenida Lusuriaga de Huaraz. Y si no, lo omites el nombre, no hay ningún problema, depende de ti. En ubicación geográfica, por lo general la ciudad va a estar. El S10 tiene una base de datos de ciudades muy grande. Entonces si tú pones Huaraz te aseguro que va a aparecer. ¿Te diste cuenta? Aparecen sin ningún problema. En cambio cliente sí no tiene una base de datos extensa y es obvio el por qué. Los clientes pueden ser cualquier persona, o sea, millones de clientes, o pueden ser cualquier empresa, probablemente también millones o cientos de miles de empresas. Entonces, tanta base de datos el S10 no tiene. Por lo general, el cliente siempre se crea. Entonces, ¿cómo se crea? Dándole clic en los 3 puntos. Miren, esto es importante. ¿Cómo se crea un cliente? Dándole clic en los 3 puntos. Ya aparece un catálogo de clientes y yo aparezco ya como cliente, entonces utilicemos otro cliente. Clic derecho,
Si te das cuenta, no te aparecen carpetas como te aparecían cuando tú creabas presupuestos. En buena hora, clic derecho, adicionar. Para crear un cliente, te aparece esta ventana donde te va a pedir la razón social. Por ejemplo, vamos a suponer que sea Municipalidad Provincial de Huaraz, como les comenté, ¿ya? La abreviatura. Si tú no conoces la abreviatura de tu cliente, pon cualquier abreviatura. Por ejemplo, si no, ponla. MPH tal vez sea. Si no estás muy seguro, igual no importa, pero es importante que pongas una abreviatura, ¿ya? Después te pide, cuando tú creas un cliente, recuerda que estamos creando un cliente, darle clic acá, en la parte tipo. Omite toda la información que está a continuación, omítelo, ignóralo. Clic en tipo, clic. Te aparece esta opción en blanco, te aparece esta ventana en blanco. Clic derecho, agregar. Clic en tipo de identificador. Cuando le das en tipo de identificador te van a salir estas opciones. Siempre le vas a dar la opción cliente. Doble clic cliente. A ver, vamos a suponer que tú construyes para una entidad bancaria. Tú construyes un banco. Construyes un banco para una entidad bancaria. Profe, en este caso ya no le daría doble clic en cliente, le daría doble clic en banco. Falso. Cliente nuevamente, así sea un banco, es tu cliente. Siempre que le estés construyendo algo a alguien, es tu cliente. No te olvides. Entonces, el doble clic en cliente, el cliente te va a aparecer acá en la parte inferior. Te aparece en la parte inferior porque el S10 como que te espera para que tú le des la confirmación de tu selección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo confirmas que está bien seleccionado? Aquí, en el botón donde dice seleccionar grupo de registros y de retornar. Clic en seleccionar grupo de registros y de retornar. Te aparece el cliente aquí en la parte blanca que habíamos ido a tipo y luego le das a adicionar. Listo. Solo espera con calma, solo esperas a que aparezca el cliente, aquí está, y le das doble clic. Bien, ya tienes el cliente creado, ya tienes el nombre, ya tienes la ubicación. Te comenté que solamente esas tres cosas son suficientes para crear un presupuesto. Te diría simplemente dale a adicionar, ¿ya? Pero vamos a revisar un poco lo que aquí aparece, ¿ya? Para explicarte y para que no te queden dudas. En fecha, por lo general, la fecha te va a aparecer la fecha de hoy. No está mal que tú crees un presupuesto con fecha de hoy, pero también de seguro estás creando un presupuesto que debió ser creado, o perdón, debió ser presentado en el 19 de abril, el 20 de abril, el 26 de abril o en mayo, no lo sé. Entonces tú tienes la oportunidad de modificar un poco la fecha hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué, profesor? ¿Que cuántos meses hacia adelante? ¿Que cuántos meses hacia atrás? Ya, esa es una pregunta obviamente que no se responde, que no es que el S10 no te tiene respuesta. Esa es una respuesta netamente técnica tuya que tienes que investigar, ¿ya? Pero te recomiendo que obviamente mantengas la fecha, ¿no? Mantengas la fecha del día que estás creando tú el presupuesto. En plazo. Si bien es cierto, el plazo es muy importante para los gastos generales variables, no es necesario que tú pongas el plazo aquí para crear tu presupuesto. No es necesario. O sea, el plazo que aquí aparece es una información referencial. Profe, si lo dejo en cero, el presupuesto sale igual, sale igual. Si lo dejo, le pongo 20 días, sale igual. Si le pones 200 días, sale igual. No te preocupes, ¿ya? Pero si tú deseas, no lo pones cero. La jornada diaria, sí ten mucho cuidado. La jornada diaria laboral siempre son 8 horas. No he tenido la oportunidad de trabajar en jornadas diferentes. Siempre he creado mis presupuestos con 8 horas diarias. De seguro el 90% a más personas que ven este video también trabajarán con una jornada diaria de 8 horas. ¿Ya? Si tú tienes otro tipo de jornada, pues tendrás que modificar. Me detengo acá. Base, moneda base. Te va a aparecer porque el S10 es un programa que todos tenemos instalado de esta manera. Te va a aparecer el nuevo soles, una moneda que ya tuvo una modificación, ahora es el sol, ¿no?
Entonces, esto sí te recomiendo que lo modifiques. La modificación es muy fácil. Simplemente le das clic en los tres puntos y solamente va a ser una vez que lo tengas que modificar. Le vas a dar clic en los tres puntos, te va a aparecer el catálogo de monedas. Si tú te das cuenta, la única opción que te da es adicionar. Clic derecho, adicionar. Te sale esta ventana moneda. Lo vas a llamar ahora la moneda soles. El símbolo ahora va a ser S slash sin punto. ¿Ya? Vas a poner que esta moneda ahora va a ser la moneda base y la moneda principal. Y el código internacional siempre es el nuevo sol peruano. ¿Ya? Le das a adicionar y ya creaste tu moneda. Apareció acá, le doy doble clic y ya tengo mi moneda en soles. ¿Ya? Ahora sí, no tienes nada más que modificar. ¿Está bien? Nada más que modificar. Podemos revisar datos adicionales después. Dejémoslo para el siguiente video, ¿ya? Y simplemente démosle adicionar. Clic en adicionar. ¿Ya? Cuando tú le das clic en adicionar, te aparece el presupuesto construcción pistas y veredas en Avenida Luzuriaga de Huaraz dentro de la carpeta Huaraz, y si te das clic en Trujillo, obviamente el presupuesto desaparece. Regreso a Huaraz y el presupuesto aparece. Cuando el presupuesto te aparezca ahí y termine de cargar y aparezca, le das simplemente doble clic y te va a aparecer el presupuesto en el escritorio. Aquí está el presupuesto en el escritorio. ¿Ya? Una vez que te aparece el presupuesto en el escritorio, tú te das cuenta que lo que acabas de crear es el encabezado del presupuesto. El encabezado donde tiene información. ¿Ya? Vayamos nuevamente al Excel. En el Excel te había comentado que a ti te sirve, datos generales. ¿Está bien? Para crear, reubicar tus presupuestos, ya lo hicimos. Para crear tu presupuesto, ya lo hiciste también. Aquí está tu presupuesto en el árbol que te presenté al comienzo. ¿Ya? Ahí está tu presupuesto dentro de escritorio. Voy a minimizarlo además para que no nos confunda. Ahí está tu presupuesto, ya está creado. Y por último, para crear tus subpresupuestos. A ver, los subpresupuestos son las especialidades de tu proyecto. Aquí sí yo no te puedo decir qué especialidades tendrá tu proyecto. Por ejemplo, una vivienda por lo general va a tener 4 especialidades. Las especialidades van a ser estructuras, arquitectura, sanitarias y eléctricas. Una edificación, un edificio, un hotel o un edificio de mayor envergadura tal vez tenga más especialidades. Además de esas 4 que ya te mencioné, probablemente tenga la especialidad de cámaras, de telecomunicaciones, de aires acondicionados, tal vez, no lo sé, eh, y otras especialidades más. Si tú haces proyectos de alcantarillado, los proyectos de alcantarillado tendrán sus propias especialidades también, ¿ya? Si tú haces proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, tendrán sus propias especialidades. Si tú haces proyectos de carreteras, tendrán sus propias especialidades. Muy importante de tu parte que busques qué especialidades tienen los proyectos. Eso es parte de tu investigación. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, que solamente tenemos pistas y veredas, no existen muchas especialidades. Entonces solamente vamos a crear una. Te comento, las especialidades o los subpresupuestos aparecen aquí, en la parte inferior. Por lo general el S10, como no sabe qué especialidades tiene tu proyecto, te va a crear la especialidad con el mismo nombre del presupuesto, construcción de pistas y veredas en Avenida Luzuriaga. Entonces, si tú te das cuenta, yo ya le di clic, no le he vuelto a dar 2 veces, y una vez que está seleccionado así de color negro, tú lo puedes modificar. Y siempre se debe modificar, ¿eh? Nunca una especialidad de un presupuesto tiene el mismo nombre del presupuesto. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le voy a poner como especialidad infraestructura. Listo, lo puedo poner. Profe, entonces, ¿estas especialidades las tengo que investigar? Sí, las tienes que investigar. Todos estamos de acuerdo que mi presupuesto ahorita no tiene especialidad estructura, arquitectura, sanitarias y eléctricas. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero lo voy a poner así solamente para explicarte lo último de la clase. ¿Ya? Mira, le pongo estructuras, enter y bajas, arquitectura, enter
y bajas, instalaciones sanitarias, bajas e instalaciones eléctricas. Y ya está. Nuevamente te digo, todos estamos de acuerdo que estas 4 especialidades no son de pistas y veredas, son especialidades de una vivienda, pero las estoy utilizando para explicarte lo siguiente, ¿ya? ¿Qué te voy a explicar? Que cuando terminaste de poner las especialidades, ¿ya? Terminaste de poner las especialidades, ya datos generales se terminó. Ya no necesitas por qué estar en datos generales, a menos que vayas a hacer algunas modificaciones o en el encabezado, o en su ubicación, o en eliminarlo, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, como te digo, datos generales, nuevamente, si el programa se te cierra, no tengas ningún problema, el programa automáticamente se guarda y simplemente lo vuelves a abrir. Una vez que tú terminas con los subpresupuestos, te toca inmediatamente ir ¿a qué? Ir al cuerpo del presupuesto, ir a desarrollar la hoja del presupuesto, ¿ya? La hoja del presupuesto. La hoja del presupuesto. Entonces, cuando tú te vas a diseñar la hoja del presupuesto, tienes que darle clic en esa vista. Vamos, todos clic aquí. Clic. Te vas a dar cuenta que le apareció una cruz al costado de tu presupuesto. Clic en esa cruz. Entonces, cuando tú le das clic en esa cruz, te das cuenta que aparecen los 4 subpresupuestos que has creado. ¿Ya? En conclusión, cada subpresupuesto va a tener su propio cuerpo de presupuesto. No se mezclan las tareas, los títulos en una sola. Cuando le doy clic en estructuras, tendré las tareas, las partidas de estructuras, como por ejemplo concreto y acero. Cuando le doy clic en arquitectura, tendré las partidas de arquitectura, como por ejemplo tarrajeo y pintura. Y así sucesivamente con las otras, ¿ya? Solamente te hice ese ejemplo. Profe, me equivoqué y creé 4 subpresupuestos y solamente debería haber sido 1. Regresas a datos generales. Te vas a seleccionas tu presupuesto. Te vas a la parte inferior y eliminas los que no necesitas. Yo, por ejemplo, no necesito 3. Y modificas si tienes que modificar algo. Yo, por ejemplo, tengo que modificar, porque les expliqué a todos, que es infraestructura. ¿Ya? Una vez que tengo infraestructura, ahora sí nuevamente me voy a la hoja del presupuesto. Y aparece la cruz, amplío, y solamente me aparece una hoja que se llama infraestructura. ¿Está bien? Si tú te das cuenta, tienes que crear la cantidad de especialidades que tu proyecto necesite. Y con eso se terminó toda la introducción de C10, costos y presupuestos, y todo lo que podemos hacer con datos generales. A continuación, en los siguientes videos, lo que tenemos que hacer es aprender todo, crear todo lo que tenemos que hacer en hojas del presupuesto, diseños, gastos, fórmulas, en un video en cada uno de ellos. ¿Está bien? Bueno, entonces muchas gracias por la atención de todos. Les pido por favor que practiquen. Los programas, cualquier programa de ingeniería, si bien es cierto, se aprenden, pero solo practicando. Entonces les pido por favor que practiquen para que a ustedes se les pueda quedar totalmente aprendido. Muchas gracias, hasta luego.